Muy buenas tardes, mis hermanos. Bendito sea Dios por otra excelente oportunidad de estar reunidos aquí en Shabbat, Seminarios Bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios con esta serie tan importante para la vida de todo cristiano, que es el futuro acerca del fin. Y con nuestro importantísimo tema del día de hoy, el juicio eterno de Dios, el juicio continuo de Dios a toda la humanidad. De manera es que preparémonos para estar aquí atentos a esta palabra, porque es muy importante conocer de este tema, de los juicios de Dios. Tenemos un Dios maravilloso, lleno de misericordia y de amor, pero también tenemos un Dios justo y aplica su justicia ante toda la historia de la humanidad. Así es que estemos preparados, mis hermanos, póngase cómodo, porque vamos a conocer de este importantísimo tema del día de hoy, para que conozcamos que no es un solo juicio de Dios, son diversos juicios los que se han llevado a cabo y cómo se han llevado a cabo. Todo eso vamos a conocer el día de hoy en esta palabra en Shabbat, Seminarios Bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, sin tanto preámbulo, pongámonos cómodos para estar aquí conectados y estar aquí creciendo en esta bendita palabra de Dios. Comenzamos. La doctrina de Cristo, parte 7. La doctrina del juicio eterno. Por favor, ponga atención a todo este contenido. El término eterno tiene dos sentidos. Un sentido es duradero y el otro es continuo. Y hablando del verso 2 de Hebreos 6, se refiere al juicio continuo que realiza Dios a la humanidad, porque continuamente nacen y mueren muchas personas cada día por todo el planeta. Por lo tanto, todos los días hay una selección. Por otro lado, el juicio de Dios ha sido desde el nacimiento del primer hombre y de la primer mujer hasta toda la existencia humana. Ha acontecido durante diversos pactos que ha hecho Dios con el hombre. Otro concepto que considerar en la doctrina del juicio eterno es la oportunidad del ser humano para hacerse beneficiario del favor de Dios o la dispensación, que Dios es quien lo concede y el hombre debe realizar algo para obtenerlo. Es verdad que Dios es quien tiene su voluntad en salvar a nosotros, a la humanidad, pero nosotros debemos hacer algo, poner algo de nuestra parte. En esto precisamente consiste la realización del pacto, una parte activa de Dios y una parte pasiva, quien recibe el beneficio. Es decir, en todo pacto, en todo contrato, hay una parte activa y hay una parte pasiva, quien otorga el beneficio y quien recibe el beneficio. De ese modo podemos imaginar lo que habrá sucedido con X persona que estuvo viva y murió en la era cristiana. O bien, ¿qué habrá sucedido con esta persona que murió antes de la era cristiana? O si fue del pueblo de Israel o fue pueblo gentil. Cada persona, dependiendo del tiempo en que haya nacido, o si era pueblo de Dios o no lo era, o incluso si vivió en un lugar tan recóndito que nunca tuvo siquiera la conciencia de la existencia de Dios. Todo esto nos lleva a referirnos a los diversos pactos con sus respectivas dispensaciones que ha hecho Dios. Tales pactos fueron los siguientes 7 pactos. Número 1, el pacto adámico, que fue el hecho con Adán. Número 2, el pacto noéico, el que fue hecho con Noé. Número 3,
el pacto abrámico, el que Dios efectuó con Abraham. Número 4, el pacto mosaico que Dios hizo con Moisés. Número 5, el pacto palestino o deuteronómico. Es el pacto que hizo Dios por medio de Moisés con Josué y todo el pueblo de Israel. Número 6, el pacto davídico. Es el que Dios efectuó con David. Y número 7, el nuevo pacto hecho con la novia de Cristo, con la iglesia naciente, como resultado de la muerte y resurrección del Señor Jesús. En cada uno de los pactos, Dios pronunció una dispensación a favor, y cada uno de los protagonistas de los 6 primeros pactos, seguramente cada protagonista tendría una dispensación especial. Pero eso es materia de otro estudio, más profundo que hacer más adelante. Con todo esto, ya podemos ver un panorama más amplio en lo que consiste el juicio eterno. Y entonces la palabra de Dios revela todas esas variantes del juicio de Dios. Todo esto fue con respecto de los pactos de Dios con nosotros, con su pueblo, con toda la humanidad. Pero ahora vamos a ver 5 aspectos de los juicios de Dios señalados en la palabra de Dios. Número 1, el juicio comienza por su casa, escrita en 1 de Pedro capítulo 4, verso 17. Como decíamos antes, Dios tuvo una dispensación especial con los protagonistas de los primeros 6 pactos, como es el caso de Abraham, que dice la palabra, le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Romanos 4:3, Gálatas 3:6 y Santiago 2:23. Pero en este momento, lo más importante es el nuevo pacto hecho con el cuerpo de Cristo, con su iglesia, en el cual el juicio de Dios comienza por su casa, porque le interesa a Dios asegurar a los suyos, y eso nos concierne bastante. ¡Qué bueno! Y lo importante es que tenemos acceso y podemos abrir la puerta del reino de Dios para mostrar esa oportunidad a quienes aún no conocen a nuestro Dios de pactos. El juicio, consiste en una sola cosa. Somos de Dios y el mundo no es de Dios. Porque dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es la dispensación en el nuevo pacto. O eres de Dios y eres salvo, o no eres de Dios y has sido condenado. Sea judío o sea griego, todo el que no sea hallado su nombre escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego, según Apocalipsis 20:15. Número 2, el juicio por la ley. Este juicio es exclusivo para el pueblo judío que ha vivido bajo la ley. Toda la ley de Moisés y los profetas establecen las reglas de vida y de dispensación. En Levítico 18:5, Romanos 10:5, cuando sean juzgados los israelitas, los 24 ancianos, que son 12 apóstoles y los 12 patriarcas, se sentarán también a juzgar a las 12 tribus de Israel, según Mateo 19:28. Número 3, el juicio de los corderos y los cabritos. Este juicio es a los actos de conciencia para quienes no tuvieron la noción de la existencia de Dios o que durante el antiguo pacto judaico, a quienes fueron pueblo gentil.
Este juicio escrito en Mateo 25:33 será tan inmenso, porque allí estarán todas las naciones, tribus y lenguas, desde Adán hasta que el Señor Jesús fue llevado arriba. En este juicio, la iglesia participaremos como jueces, según 1 Corintios 6, 2 y 3. Dice Apocalipsis 20:13, que tanto el mar como la muerte y el Hades entregarán a los muertos que hay en ellos y serán juzgados cada uno según sus obras. Número 4. El juicio al remanente hebreo. Debido a la fidelidad de Dios a su pacto con Israel, su pueblo, Dios tendrá una dispensación muy especial con un remanente judío. Esto debido a que los corazones de ellos fue endurecido para que rechazasen el nuevo pacto, con el fin de que al rechazar al Señor, su propio pueblo, entonces la misericordia de Dios fuera extendida a nosotros, los gentiles. Dice Romanos 11 que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces ellos también alcanzarán misericordia, según Romanos 11:31. Número 5. El juicio a la muerte, al Hades, a Satanás, a la bestia y al falso profeta. Finalmente, Apocalipsis 20 nos relata que dará el uso al lago de fuego y azufre, que fue preparado para los enemigos de Dios. Pero ahí lo más triste, también irán aquellos cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida. Así es como, mis hermanos, conociendo lo que dice la palabra de Dios y lo que nos enseña, podemos compartir con otras personas que todavía no conocen de las cosas de Dios, que todavía no conocen el juicio de Dios, que todavía no conocen la misericordia y la gracia de Dios. Debemos estar atentos y conocer y crecer para compartir con todas las personas que todavía están por conocer lo que Dios tiene para sus vidas. De ese modo les damos muchas gracias por su atención y por esta excelente oportunidad de estar reunidos aquí en Shabbat, Seminarios Bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios y seguir creciendo con la enseñanza del Señor. Les invitamos para que con el gran favor de Dios estemos la siguiente semana nuevamente conectados con esta misma serie, el futuro acerca del fin, con la palabra que tenemos declarada para la siguiente semana, la señal de la higuera. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor para estar atentos, para estar completamente con nuestros sentidos puestos en todas partes y conocer la señal de la higuera? Es decir, la señal acerca del fin. Así es que con el gran favor de Dios los esperamos esta próxima semana para conectarnos nuevamente, como es de costumbre, el sábado, para seguir creciendo en la palabra de Dios aquí en Seminarios Bíblicos, en Shabbat, Seminarios Bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. Los esperamos esta próxima semana. Mientras tanto, les damos muchas gracias por estar conectados, por estar presentes el día de hoy. Así es que les bendecimos abundantemente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.